y una infiltración 50 milímetros por hora, 47 y 53 para el arcilloso, perdón, 0,5 para el arcilloso. Y después tenés la capacidad de campo y el punto de marchite, ¿sí? Si vos haces la diferencia, te da el agua útil. 9 menos 4, 5. Sí, perdón. Eh, y entre esos valores, o sea, el representativo, el mejor suelo es un franco arenoso, un suelo ideal. Depende mejor para qué. Si vos querés hacer un relleno sanitario, lo que te conviene es un suelo impermeable, por ejemplo, arcilloso y compactado, ¿sí? Un suelo arcilloso por lo general tiene 1,2, pero vos podés compactarlo y llevarlo hasta 1,6, 1,7, 1,8, ¿sí? Ajá. Vos fijate, aquí tenés un suelo compactado hasta 2 gramos por metro cúbico, megagramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico. Pero si vos lo que querés hacer es, por ejemplo, silvicultura o pastura, necesitas tener más porosidad. Entonces necesitas un valor de 1,2. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Sí, sí, sí. Depende del tipo de permeabilidad que yo quiera para el suelo. Claro, permeabilidad y en realidad espacio vacío. Un ingeniero civil seguramente no va a querer tener espacio vacío. ¿Por qué? Porque va a hacer una ruta y se le va a hundir. En cuanto pasen unos 20 camiones, se va a terminar hundiendo. Por eso es lo que compactan el suelo. Ah, bien. Entonces los valores de densidad aparente son variables, ¿sí? En función de que tengas histosoles, andisoles, horizontes a franco, suelos cultivados arcillosos, suelos cultivados arenosos, 1,5, 1,6, suelos compactados, 1,8, dos vertisoles, 1,6, ¿sí? Ujú. Y no van a tener prácticamente estructuras y macroporos. Entonces lo importante de eso, no sé si vos tenés los trabajitos prácticos como para leer un poquito y repasar. Ujú. Esos tienen algunos ejercicios como para que vos compares, ¿sí? Por ejemplo, tenemos algunos ejercicios como que vos tenés, por ejemplo, un suelo arenoso y otro arcilloso, antes de extraer la madera, después de extraer la madera y en los caminos. Fíjate cómo aumentan los valores de densidad aparente en función de la compactación, de la pérdida del espacio poroso, ¿sí? Sí. Lo mismo pasa en el suelo arcilloso, de 1,16 a 1,5 pasa. Va Y aumentando. lo mismo en profundidad también aumenta con el uso del suelo, ¿sí? Ujú. Tener idea de eso, tener idea de qué pasa con, si vos lo utilizas al suelo, le das un uso brutal, aumenta el valor de la densidad aparente porque se pierde el espacio poroso. Pero si vos lo dejas de utilizar y sembras pastura, la pastura aporta materia orgánica, otra vez se vuelve a estructurar y vuelve a ganar otra vez espacio poroso, disminuye la densidad aparente. Esa es una forma de recuperar el suelo cuando yo, después de un cultivo intensivo, agarro y lo dejo descansar con pastura. Claro, exactamente. Ujú. Bien. Y bueno, tener en cuenta esas cosas para ver qué uso se le da a los valores eso de densidad y en función de eso, bueno, ver a ver qué valor vos tenés, cuál es lógico, cuál te sirve, cuál no. Los valores de porosidad medio, 50%. Recuerda que un suelo poroso mínimo tiene un 50% de poro. Un suelo ideal, digo. Ujú. Y a partir de allí podés tener más excelentes, 70 o más, y poco o bajos, o poco, sí, bajo, menos del 40%. Ah, bien. Perdón, estoy con la gripe muy fuerte. Uf. Entonces, en función de el uso que uno le va a dar al suelo, tener idea de cómo se comportan, ¿sí? Las distintas propiedades del suelo, cómo calcular, por ejemplo, para qué te sirve el valor de densidad aparente, para calcular la porosidad, el espacio poroso, el peso de la capa arable que lo utilizan después en manejo del suelo, ¿sí? Este profe quería ver cómo se calculaba. La capa arable, Sí, usa la densidad aparente, el espesor y la superficie total. claro, Ajá, bien, bien, bien. vos necesitas tener primero la textura para, en función de la textura, saber cuál es la densidad aparente, ¿sí? Suponete que sea una textura arcillosa, ¿qué densidad aparente utilizaría?
1,2, como Bien, habían dicho. 1,2. Supongamos que tengas espesor 30 centímetros, 0,30 metros, porque la superficie es metro cuadrado. Y la superficie en metro cuadrado. Ajá. Saca el peso del acaparable y después te sirve para calcular gramos de, qué sé yo, calcio, magnesio, materia orgánica, todo lo que vos puedas sacar, porcentaje, ¿sí? Ah, bien. Ujú. Ustedes tienen los PowerPoint de esto, están estudiando el libro. De los PowerPoint estuve leyendo el libro también. Claro, bueno. Sí, de los PowerPoint. Entonces la idea es tener los conceptos como para, digamos, el día de mañana tienen que darle un determinado uso al suelo. En función de eso, digamos, por lo menos tienen ideas, ¿sí? Valores de densidad, valores de... Bueno, todo lo que los valorcitos este que le damos nosotros. Eh, Después, ahí en la última parte de esas diapos, ahí está lo que es la relación de la profundidad efectiva, la densidad aparente y la porosidad. Tiene que ver con lo mismo que estamos hablando de, acá también juega lo que es la profundidad de las raíces, ¿verdad? Claro, si vos tenés, por ejemplo, un suelo que a los 30 centímetros tenés un horizonte B compactado, entonces es un suelo muy somero. ¿Por qué? Porque tenés nada más que 30 centímetros. Suponete en el caso que quieras utilizarlo para pastura o para silvicultura, ¿sí? Ujú. Otra vez lo mismo, se depende del uso que vos le quieras dar. Claro. Pero en general esto lo utilizan los agrónomos y qué es lo deseable, que tengan suelo profundo para que tengan buen drenaje, buena permeabilidad, que crezca bien las raíces, sobre todo los vegetales, los cultivos, ¿sí? Ah, bien. Eso es más importante más que nada para ellos. Ujú. Y después, en el tema de materia, en la unidad de materia orgánica, profesor, Sí, ¿qué quieren ver? cuando habla de las agrupaciones por solubilidad, vio que están los ácidos fúlvicos, húmicos y las huminas. Sí, O sea, hay clara diferencia entre eso. Pero ¿cuál sería el ideal de estos tres para lo que es el desarrollo de los suelos? O los tres están, actúan a la vez. pero en realidad no es que haya uno ideal, Ajá. sino que vos vas a tener distintos tipos de suelos, distintas sustancias húmicas. Por ejemplo, si yo te digo un suelo del orden es sol, ¿cuál de los tres tendrá? ¿Qué se te ocurre a vos? El campo fólico, húmico, Va a tener los ácidos fúlvicos, ¿sí? fúlvico. ¿Qué quiere decir eso? Que vos a partir del humus lo has extractado en álcali, en hidróxido de sodio, ha quedado un compuesto insoluble que es la humina, otro soluble, lo has extractado en ácido clorhídrico y este quedó soluble y los ácidos húmicos han quedado separados, ¿sí? Son insolubles. Entonces los ácidos fúlvicos, ¿por qué van a estar en los eposoles? Porque son de regiones muy frías, con mucha humedad, con materia orgánica muy ácida, que es la de las coníferas. Por lo tanto, van a ser los más ácidos de todos, van a ser los que van a atacar los minerales, van a liberar el hierro, van a formar los quelatos y van a permitir que migren los ácidos fúlvicos, ¿sí? ¿Dónde se van a encontrar las huminas? Por ejemplo, puede ser en molisoles, ¿sí? Ya va a tener ácidos húmicos que son más básicos, tienen alto peso molecular, ¿sí? Tienen mayor capacidad de intercambio catiónico. ¿Cuáles son las propiedades? ¿Con qué orden del suelo se lo asocia? Y después, por último, tenés las huminas, que son los remanentes. ¿Me espera un segundito, por favor? Sí, sí, pasa nada. Yo voy a cortar un segundo. Bueno, Estábamos viendo cuáles son las características de cada uno. La humina, por lo general, son los más insolubles, son, por ejemplo, los que quedan después de mucho tiempo, ¿sí? Los taninos, todas esas sustancias que son muy difíciles de solubilizar, ¿sí?
Y aquí están las características de cada uno, ácido fúlvico, ácido húmico, humina, como la relación carbono-nitrógeno. Las huminas son menores de 10, los ácidos húmicos entre 10 y 15 y los ácidos fúlvicos mayores a 15, ¿sí? ¿Y qué te está indicando eso? Que en este caso, digamos, que vos tenés, en el caso de los ácidos fúlvicos, vos tenés que se te está conservando la materia orgánica. Cuando está entre 10 y 15 hay un equilibrio, y menor de 10 quiere decir que se está degradando, ¿sí? Se está transformando en sustancias minerales. ¿Mm? Ah, Y bueno, te da todas las otras propiedades, ¿sí? ahí Eh, cuando usted dice, disculpe, profe, cuando usted dice que se está transformando en material inorgánico, se está degradando, está bien que digamos que se está mineralizando. claro, Ujú. pero en realidad, bueno, sí, estamos hablando del humo del suelo, sí, sí, está bien, se está mineralizando, sí. Eh, la acidez, por ejemplo, es muy fuerte en los ácidos fúlvicos. La retención de agua es la máxima en los ácidos húmicos. Bueno, estos son por envejecimiento de otras sustancias húmicas, esto en medio ácido y esto en medio neutro. Entonces, tener en cuenta más o menos cuáles son las características de cada uno y dónde lo vas a encontrar. Y después los tipos de humo también, MOR, MODER, MUL. ¿Sí? Sí, sí, sí. En el MOR justamente donde vas a encontrar los ácidos fúlvicos. En el MODER vas a encontrar los ácidos, eh, la humina, y en el MUL vas a encontrar los ácidos húmicos. Ujú. Eh, y después, ¿cómo son? El MOR se encuentra en el horizonte orgánico, el MUL se encuentra dentro del horizonte A. La diferencia que tiene cada uno, ¿sí? Sí, sí, eso sí. No sé si eso más o menos los guía un poco. Después acá también dentro de este, cuando hablamos de, bueno, la composición de lo que es la materia orgánica, vio que tenemos, bueno, la flora edáfica y la fauna edáfica. Sí, Este, cuando, bueno, cuando clasifica lo que es la fauna edáfica, bueno, tenemos la microfauna, la mesofauna y la macrofauna. Yo tenía duda porque había leído que en algunos libros toma la mesofauna y la macrofauna, o sea, como el mismo, sería el mismo tamaño, ¿será? sí, no, no es que sea el mismo tamaño, pero ya la mesofauna, por ejemplo, tener las lombrices, ¿sí? Ajá. Que ya tienen un tamaño importante, ya son visibles a simple vista. Ujú. Claro, yo no sabía si las lombrices, o sea, también forman parte de la mesofauna, entonces. Claro. Y de ahí para arriba ya tenés todos los otros individuos que se observan a simple vista, Ujú. ¿sí? Bien, bien. Y acá lo importante es la lombriz, digamos, por su acción removedora, ¿verdad? Claro, la lombriz lo que te produce es estructura, mezcla la materia mineral y orgánica y forma estructura, ¿sí? Esa es la actividad muy importante de la lombriz. Eso nomás, no sé, ahí se conectó un compañero, no sé si tiene pregunta de este tema. Bueno, le consultamos a ver entonces. Ahí dice, por ahora no tengo consultas. Sí, la idea de que tengan más o menos los conceptos, ¿sí? De cada uno de los temas. Y bueno, y traten de dirigir ustedes el examen hablando bien de los temas que ustedes manejan, ¿sí? El temita que les toque, traten de expresarse bien lo mejor posible. Sí, sí, me había tocado a mí agua y después de textura, de la densidad del suelo en el examen.
Claro, vos fíjate que el tema de agua del suelo está muy relacionado con la propiedad física porque justamente ocupa el espacio poroso. Claro, sí, sí, sí. Está muy relacionado, sí, con toda la propiedad física, densidad, porosidad. ¿Mm? Ujú. Y después, cuando hablamos de físico-química del suelo, profe, Sí, por un lado tenemos, bueno, yo lo veo, o sea, relacionado a lo que es cuando habla del poder Buffett, sí. bueno, él lo es, ¿cómo se dice? Es lo mismo que decir la capacidad amortiguadora que tiene el suelo, con lo que se me mezcla el concepto de poder bajo en realidad del suelo. Sí, ustedes tienen que tener en claro qué es el poder buffer, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que tener el suelo para tener un poder buffer? El suelo tiene que tener coloides, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan absorber ya sean cationes básicos o cationes que producen acidez en el suelo, ¿sí? Que el poder buffer, el poder amortiguador, justamente la capacidad que tiene el suelo de restringir esas variaciones de acidez o vacidad cuando son sometidos a esos grandes cambios. ¿Por qué? Porque los vegetales, los organismos, muchos procesos en el suelo, formación de estructuras, se dan en función de la existencia del poder buffer en el suelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener para que el suelo tenga poder buffer? ¿Qué piensan ustedes? A ver. Los coloides que usted decía para... Claro, exactamente. Fíjate que los suelos húmicos tienen mucho más poder que los suelos arcillosos, a su vez comparado con los francos y a su vez comparado con los arenosos, que son los que menos coloides tienen. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te interesa a vos el poder buffer? Porque vos, por ejemplo, ¿estás viendo en la pantalla o no? No, no, no está Ah, cargado. pero ¿cómo no me has dicho? ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Bien. Eh, entonces, vos fíjate que vos tenés, por ejemplo, una curva que es un suelo rico en materia orgánica que tenga más de un 5% de materia orgánica, ¿sí? Más de un 5% de humus. Y tenés otro muy diferente que es el suelo arenoso, que es línea llena. ¿Qué pasa si vos a este suelo con humus le agregas 3 centimoles carga de cationes básicos? ¿Qué va a ocurrir con el pH del suelo? Aquí está el pH del suelo, ¿sí? Es de 6, 8, 10, 12 o 4, 2 y 0, ¿sí? Aquí se acidifica y allá se basifica. ¿Qué pasa si a este suelo con materia orgánica le agregas 3 centimol carga de sustancias básicas, de calcio, magnesio, potasio, carbonato de calcio, por ejemplo? Apenas se va a modificar el pH, va a pasar de 4 a 4,3, 4,5 con suerte. ¿Sí? Lo mismo si le agregas un poquito de 3 centimoles cargas de acidez de agua, suponete, va a pasar de 4 a 3 más o menos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pasa con el suelo arenoso? Vos le agregas 3 centimoles carga de cationes básicos, calcio, magnesio, carbonato de calcio, magnesio. ¿Qué pasa? El pH se te va a ir de 6 a 9. ¿Sí? Tener una variación brutal. ¿A qué se debe eso? A que no tenés los coloides que te van a absorber esos centimoles carga de calcio y de magnesio que vos le estás agregando. Lo mismo si le agregas acidez, por ejemplo, le agregas 3 centimoles carga de hidrogeniones, va a pasar de un pH de 6 a un pH de 2,5, suponete. Se acidifica volando. Y si vos en vez de suelo tenés agua, imagínate prácticamente no tenés poder buffer.
vos le agregas un poquito de cationes básicos, se te va para arriba. Un poquito de cationes ácidos, se te va para abajo. ¿Sí? Porque el agua no tiene poder buffer, Ah, bien. no tiene coloides, no tiene carga negativa. Ujú. Entonces todo está relacionado a la presencia de coloides y la cantidad de cargas negativas, y en función de eso va a estar el poder buffer. Y es importante, sobre todo para ustedes que se dedican al estudio del medio ambiente, con respecto al crecimiento de los vegetales, de los microorganismos, ¿sí? Ujú. Eh, bueno, está todo muy relacionado, digamos, ¿sí? Bueno, no sé si tienen estos apuntes o si lo necesitan. Sí, sí leí, pero no había entendido el gráfico de esa hora, me queda claro. Así con el gráfico queda claro. Vos fíjate que si tenés sodio en el suelo, un alto PSI mayor al 15%, el pH siempre va a ser mayor a 8,5. Si tenés calcio va a ser menor a 8,5. Estos hidrolizan, digamos, el agua y forman hidróxido de sodio y hidrogeniones que son absorbidos por los coloides. Lo mismo el calcio. Y si tenés especies de aluminio, al revés, te llevan el pH más ácido. Y si vos le agregas agua, se separan hidrogeniones y te lo llevan al pH todavía más ácido. ¿Sí? Entonces, en función de que vos tengas coloides en el suelo, van a absorber esos cationes básicos o ácidos que le estás agregando y van a neutralizar, ¿sí? Es como el agua de mar, por ejemplo. ¿Qué pasa con el agua de mar cuando vos le agregas sustancias ácidas? ¿Trata de neutralizarse o no? Sí, de amortiguarse. Claro, porque si no, ¿qué pasaría? Se morirían los peces, se morirían los vegetales que están en el agua. Suponete, cuando en el río Amazonas entra mucha cantidad de sustancias ácidas, ¿qué pasa? Se disuelven los carbonatos de calcio para tratar de neutralizar el pH del agua, los carbonatos que están en el fondo. O al revés, si vos le agregas muchas sustancias básicas, precipitan los carbonatos de modo tal de tratar de neutralizar el pH. Ujú. ¿Qué otros temas quieren ver o quieren ver algún, esto con más profundidad? No sé cuáles son las dudas que tienen. Mi compañero no sé si tenía alguna duda. Eh, Después, bueno, siguiendo así con lo físico-químico, profe, la capacidad de intercambio catiónico, este, o sea, la doble capa difusa está en función de la capacidad de intercambio catiónico. La doble capa difusa va a estar en función de, primero, de la carga de los cationes, Sí.
Después también va a estar en función de la concentración de los cationes y también va a estar en función de radio iónico hidratado, ¿sí? Fíjate, mira, aquí tiene una definición. El espesor de la doble capa, no sé si están viendo, Sí. te dice que está en función de la concentración de la solución, ¿sí? Mientras más concentración vos tengas de cationes en la solución, la doble capa va a tener menor espesor. A más diluida la solución del suelo, el espesor de la doble capa va a ser mayor. La valencia de los cationes, si vos tenés cationes de 3 cargas, la doble capa va a ser menor comparado con si tenés de 2 y a su vez menor que si tenés de 1. La doble capa siempre va a ser mayor. Y bueno, y también comparado con el radio iónico hidratado, ¿sí? Que en realidad lo que te hace el radio iónico hidratado es darte el potencial iónico, es la carga sobre el radio iónico hidratado, de modo tal que si vos tenés un alto potencial iónico, ¿sí? Porque tenés, por ejemplo, cationes sodio que tienen una carga y mucho radio hidratado. Tenés un alto potencial Z que produce la dispersión de las partículas en el suelo, de la arcilla. Por lo tanto, no permite que se formen estructuras. Al revés, si vos tenés cationes calcio, tenés un bajo potencial Z, un alto potencial iónico, por lo tanto va a tener más carga con relación al radio iónico hidratado. Y ahí vas a tener floculación de los coloides y formación de estructura. Esto también a su vez es importante, ¿verdad? Para cuando la formación de agregados, cuando hablábamos en propiedades del suelo. Claro, cuando vos definís cómo se forma una estructura, tenés que hablar justamente de esto, ¿sí? Ah, bien. Se está por cortar en 10 minutos, me avisa, así que si quieren seguir con consulta, volvemos a entrar por el mismo link. Yo esta es la última consulta que tenía, no sé si Nicolás tiene alguna otra duda, si nos volvemos a conectar. Como les digo, si traten de hablar solo sobre el tema que les toca, ¿sí? Desarrollar bien, con seguridad. Profe, bueno, ahí siguiendo con lo de la doble capa, Sí, tenemos los tres, no sé si son métodos o las teorías. sí, son teorías. Las teorías, pero se basan en lo mismo, ¿verdad? La de... Sí, el primero que definió la doble capa fue Helmholtz, que decía que en realidad los cationes estaban todos concentrados sobre la superficie coloide. Después Wu y Chapman dijeron, no, eso no es cierto. Los cationes están mezclados con aniones porque son sales disueltas y va a haber una nube, un enjambre de cationes cercanos a la superficie coloide. Y en realidad Stern fue el que dijo, son verdaderos las dos posturas. Tenés una doble capa fija que es la de Stern, una doble capa difusa de Wu-Chapman, todo esto es solución interna, donde van disminuyendo los cationes y aumentando los aniones, y hasta llegar a la solución, al fin de la solución interna, donde comienza la solución externa, y a partir de allí ya no tiene, no ejerce fuerza la carga negativa de los coloides. Entonces tenés igual concentración de cationes comparado con los aniones en la solución externa, ¿sí? O sea que uno complementó al otro y así es una mezcla de las tres. Claro, Stern fue el que terminó de definir cómo es la verdadera teoría. Tenés el plano de la capa fija, que es de Stern, donde disminuye el potencial porque siempre quedan cargas sin cargar, sin compensar.
el plano de deslizamiento del potencial Z, porque cuando se mueve esta partícula en una dispersión coloidal de arcilla en agua, arrastra algunas cargas que compensan las cargas negativas, pero otras quedan sin compensar. Las que quedan sin compensar es lo que te da el potencial Z. ¿Sí? ¿Y por qué es importante el potencial Z? Justamente porque a menor potencial Z tenés más cargas compensadas, y al haber más cargas compensadas, tenés más posibilidades de que floculen y comience a formar estructura. ¿Sí? Lo ideal sería que tengas todas compensadas, con potencial Z cero, Claro. pero no es difícil de lograr en la naturaleza, por lo general quedan siempre algunas sin compensar. ¿Sí? Entonces siempre vas a tener algún valor de potencial Z en el plano de deslizamiento. Si vos te fijas en este experimento que les puse yo, muestra la cantidad de arcilla que hay en la dos alambritos, dos electrodos, uno positivo y otro, el positivo es este y el negativo es este. El positivo atrae las arcillas negativas, que son estas que están aquí. Entonces ahí cuando se mueve la partícula de arcilla hacia el perdón, hacia el cátodo, vos pones el electrodo en un papelito y te quedan aquí las arcillas. En esa migración es lo que quedan algunas sin compensarse. Y ahí vemos el potencial Z. Claro, eso es lo que te da el potencial Z. Son cargas sin compensar en realidad, ¿sí? Y se dan en función del potencial iónico, o sea, la carga sobre el radio iónico hidratado. Traten de tener una buena conexión también para rendir, ¿sí? Para que no se corte. ¿Qué me pasó la vez pasada que no se escuchaba? Ahora le pedí la computadora, pedí prestada una computadora, pero no sé si es el internet. Ahora se escucha bien. ¿Sí? Ah, bien. Profe, ¿el examen va a ser a las 3 o a las 4? Yo pedí aula de Zoom para las 3. Ah, bien. Profe, yo ya no tendría más consulta, era eso. Bueno, No sé si... bien. Cualquier cosa solo le escribirá, pero le puedo mandar un mail si me surge alguna otra duda. sí. Eh, veo que todavía tienen los conceptos medio flojos, es bueno que traten de fijarlos, entenderlos, ¿sí? Con respecto al poder buffer, a todos estos fenómenos físico-químicos, a la formación de estructura, a los valores eso, de densidad, ¿sí? Porque son cosas que le van a servir toda la vida, hagan lo que hagan, siempre van a servir, ¿sí? Bueno, muchas gracias, profe. Cualquier cosa, Bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Vale, muchas gracias, hasta luego.